¿Qué tal, chicos? Quiero que antes de que comencemos, vamos a dejarle el tiempo a Dios, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que guíe este momento, que guíe mis palabras, que prepare sus corazones y que Él tome el control de todo eso. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a través de este tema. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das como jóvenes en este congreso virtual, Señor, que tú nos permites tener. Muchas gracias porque podemos aprender cada día más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en estos momentos tú tomes el control y tú hables a través de mí, Señor. Que todo lo que yo diga sea tu palabra y no sean pensamientos míos. Y también que permitas que nos concentremos y que nuestro corazón esté totalmente preparado y vulnerable, Señor, a tu palabra. Que no lo endurezcamos, Señor, sino todo lo contrario. Dejemos que tú hables a través de este tema. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Gracias por conectarse en esta transmisión de el Congreso Virtual de Jóvenes para Jóvenes. Es una bendición el poder tener este espacio para poder hablar con ustedes y compartirles un poquito de la palabra de Dios. Quiero decirte que ahí en donde tú estés, tú eres una pieza fundamental para que el reino de Dios se expanda. Dios necesita de ti, ¿sí? Porque le encanta compartir su ministerio, su palabra de salvación a través de ti. Dios se goza y se deleita de sus hijos y tú eres una pieza fundamental para poder hacerlo. Entonces, aprovecha este tiempo que tienes el suficiente valor para Dios que, imagínate, dio su vida por ti, se sacrificó por ti, porque vales para Él muchísimo. Entonces ese valor que tú tienes es incalculable para Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios, tú puedes compartir el evangelio de Dios donde estés. No hay nada que te lo pueda impedir porque Dios está contigo. ¿Sabes qué es lo único que necesitamos? Creer en Dios, tener un corazón dispuesto a obedecerle y creer que Él es nuestro Señor. Es lo único que necesitamos hacer y Él, el Espíritu de Dios, va a morar en nosotros y va a hacer que nosotros hablemos de su palabra. Es un gusto poder hablar de la palabra de Dios y este tema se titula Paz en la pandemia. Es el tema que yo voy a dar, es el tema que voy a compartir con ustedes. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que reflexionemos en tres frases. Me gustaría que tú ahí donde estés lo escuches y tú opines de ti mismo qué concepto tienes de las frases que vamos a decir. La primera frase que quiero mencionarte es que lo que somos es lo que distingue cómo vamos a reaccionar ante las situaciones. Sí, lo que somos es lo que permite o acciona en nuestra vida para reaccionar ante las situaciones. Si tú eres un hijo de Dios, ante una situación difícil, vas a reaccionar como un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ante una situación de felicidad, de bendición, vas a actuar conforme lo que eres, un hijo de Dios. Pero si eres un hijo del mundo, si tú no conoces a Dios o tú no estás sujeto a Dios, tú vas a reaccionar conforme ese crecimiento que tienes en tu vida, esa actitud que tienes en tu vida. Entonces tus actitudes lo definen por lo que eres. Entonces las circunstancias no tienen nada que ver con lo que tú vas a reaccionar, como tú vas a reaccionar, sino tiene mucho que ver lo que tú eres. Y déjame decirte que si tú has aceptado a Cristo como tu Rey y Señor, tú eres un hijo de Dios. Y ante cualquier situación tú debes reaccionar como un hijo de Dios. No hay otra. Eres un hijo de Dios. Pero si en dado caso tú no conoces de la palabra de Dios, puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Y si quieres hablar más sobre el amor de Dios en tu vida y quieres entender más este concepto, yo me puedo comunicar contigo, podemos hablar con todo el gusto. Yo quisiera compartirte de ese amor que Dios tiene para todo el mundo. Bueno, entonces esta es la primera frase. Lo que somos es lo que nos permite accionar ante las circunstancias. La segunda frase es: cuando tú reacciones mal ante una situación,
lo primero que tienes que hacer es inspeccionarte a ti mismo. Así es, cuando tú reacciones mal ante una situación, no inspecciones el problema, no analices a las personas, no analices ni la situación. Tienes que comenzar primero contigo mismo. Inspecciona cómo está tu corazón ante esa situación. ¿Cómo está tu corazón ante Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si lo primero que tienes que hacer cuando reaccionas mal en una situación es inspeccionar tu corazón, inspeccionar tu vida, inspeccionarte a ti mismo. Y la tercera premisa es: una situación nunca es más importante que una relación. Muchas veces cometemos este error y que la situación es lo que importa y no importa si dañamos a más personas. La situación nunca va a ser más importante que una relación. Y también en situaciones muchas veces nosotros perdemos nuestra relación con Dios. Entonces esas son las tres premisas: lo que somos es lo que acciona ante las situaciones. Cuando reacciones mal ante una situación, inspecciónate primero a ti, no le eches la culpa a nadie más. Y el tercero es: nunca una relación va a ser menor a la situación. Al contrario, nunca una situación va a ser de mayor valor a una relación. Con estas tres preguntas quiero que entremos en este tema, que lo estemos analizando. Y bueno, quiero preguntarte cómo ha estado tu confinamiento, tu tiempo en esta cuarentena, en esta pandemia. ¿Qué tanto has hecho? ¿Has hecho lo que te habías propuesto? ¿Ya hiciste ese ejercicio? ¿Ya comiste bien? ¿Ya leíste los libros que querías leer? ¿Ya lo has hecho? Creo que no. Supongo que no. Bueno, ya respóndete tú a ti mismo, porque este tema es para que nosotros nos evaluemos con cada pregunta. Y las siguientes preguntas es: ¿cuánto tiempo ya invertiste en ver videos, en escuchar música, en leer memes, compartir estados, leer otros estados? ¿Cuánto tiempo ya invertiste en ver doramas, en ver películas, en ver series? ¿Cuánto tiempo ya invertiste en las redes sociales que están a todo lo que da? Puedes encontrarte y perderte por horas allá. ¿Cuánto tiempo ya dormiste? Porque con esta cuarentena tienes suficiente tiempo para dormir. ¿Cuánto tiempo ya invertiste en dormir? ¿Dormiste tus 8 horas o dormiste 12 horas? ¿Cuánto tiempo has invertido en escuchar música? ¿En ver videos musicales? ¿Cuánto tiempo has invertido en las redes sociales? Ahora, suma todas esas horas, haz una sumatoria total y ve cuánto tiempo has invertido en todo eso. ¿Te sientes un poquito mal? ¿Te sientes culpable? ¿Dónde está la dieta que ibas a hacer? ¿Dónde está el ejercicio que ibas a hacer? ¿Dónde están esas tareas que ibas a adelantar? Ok, si ya te sentiste un poquito mal, todavía no acabamos con estas preguntas. Las siguientes preguntas es conforme a tu relación con Dios, y eso es: ¿cuánto tiempo has invertido en oración, intercesión y en tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo has invertido en ver el estudio de Dios de una manera profunda? Escudriñar las escrituras. ¿Cuánto tiempo has invertido en poder discipular a otros? ¿Cuánto tiempo has invertido en poder compartir la palabra de Dios a otras personas? ¿Cuánto tiempo has invertido en leer libros cristianos que hagan que tu crecimiento espiritual y tu relación con Dios aumenten? Ahora, suma todo ese tiempo que has invertido en estas últimas preguntas, haz la sumatoria y en estos momentos compara las dos sumatorias que tienes y ve cuál es la que gana, cuál tiene más. Sí, tú y yo sabemos cuál tiene más y cuál es la que gana y en cuál invertiste más tiempo. Lo sabemos. Ahora pregúntate por qué razón. Y si también tienes una respuesta exacta para justificarte el por qué no invertiste más tiempo en las cosas de Dios. Tal vez puedes decir lo que tú le quieras poner a tu justificación. No es que yo ya soy un pastor, es que yo ya soy un maestro de dominical, no es que yo ya me sé esos libros, ya leí la Biblia 10 veces
ya leí esa historia de esos personajes bíblicos. No, yo ya me sé esos versículos. Lo que tú quieras ponerle. Lo que quiero aclarar es que realmente invertimos más tiempo en otras cosas que en nuestra relación con Dios. Y quiero dejar muy claro este punto. No es que las demás cosas estén mal, no estoy diciendo que las demás cosas son malas, no, porque son hasta cosas que a mí me gustan. Yo igual las hago. Yo igual me gusta abrir mis redes sociales. Soy ingeniero en informática. Son cosas que yo normalmente visito. Pero lo que quiero poner en claro y quiero que entendamos en este momento, que es fácil, es muy fácil invertir tiempo en otras cosas que no sea nuestra relación con Dios. Es muy fácil, es facilísimo perder el tiempo en otras cosas o invertir en otras cosas y menos en nuestra relación con Dios. Tal vez es más. Tal vez lo que mencioné es un ejemplo porque ahorita con la pandemia es algo a lo que fácil podemos caer. Pero tal vez tú has hecho otras cosas que ni mencioné, pero son cosas que no te acercan a Dios. Son cosas que no aumentan tu relación con Dios y conocer la persona de Jesús en tu vida. Y has invertido tiempo en eso. Es fácil poder invertir tiempo en cosas que no son una relación con Dios y conocer su voluntad en tu vida. Ahora te preguntarás, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Qué tiene que ver esto con la paz en la pandemia? O sea, estás fuera de lugar. ¿Qué estás diciendo, Emanuel? Bueno, déjame decirte, te voy a leer 2 versículos de la Biblia y vamos a comparar qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la paz. Y vamos a Isaías 26 del 3 al 4 y léelo atentamente, léelo con análisis, medita sobre él. Isaías 26 del 3 al 4 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ok, te está dando una paz el Señor. Te está diciendo que te va a guardar en paz, pero tu pensamiento debe perseverar en él. Pero si nuestro pensamiento, nuestro tiempo y todo lo invertimos en otra cosa que no sea Dios, ¿ustedes creen que nuestro pensamiento está perseverando en Dios? Yo creo que no, está perseverando más en las cosas del mundo que en Dios. Y esto siempre cometemos ese error de creer que no pasa nada si invierto mucho tiempo aquí. No, sí pasa y mucho. No entiendes lo que es la paz de Dios en tu vida. Y continúa el versículo y dice: porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y si nos vamos a Filipenses 4:6, ahí nos dan más duro respecto a la paz de Dios. Dice: regocijaos en el Señor siempre. O sea, estar gozosos y alegres en el Señor. No en tus cuentas de Facebook, no. Regocíjate en el Señor. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, tu testimonio. Dice: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. No te preocupes. Confía en Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Ora, pasa tiempo orando, con acciones de gracias. Dale gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y es así. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y ahorita vamos a explicar por qué sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Sí, pero antes tienes que hacer algo. Antes de recibir la paz de Dios, tienes que hacer algo, y es regocijarte en el Señor siempre, gozarte en el Señor. Pero si pasas más tiempo en otras cosas y no en regocijarte en el Señor, ¿tú crees que vas a entender o vas a recibir o vas a ver la paz de Dios en tu vida? No, vas a ver otra cosa, resultado de en lo que estás invirtiendo tu tiempo, no en la paz de Dios. Ahora vamos a entender cómo llega la paz de Dios a nuestra vida. Ok,
Invertiste en otras cosas que no eran Dios. Te recuerdo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Sí, esto también es para nosotros. ¿Crees que la frase es para ti? Bueno, si crees que no es para ti, yo creo que ahí tenemos que comenzar a evaluarnos. Esta frase es para ti y para mí cuando no hacemos lo que Dios manda, cuando invertimos más tiempo en cosas que no son tener una relación con Dios. Y no es que las otras cosas estén mal, simplemente nuestra relación con Dios tiene que ser constante y anhelada por nosotros. Dios así lo quiere. Ok, y te puedo decir, tenemos un Señor, pero no creemos en Él. Tenemos un Señor, pero no le obedecemos. Tenemos un Señor, pero queremos que las cosas se hagan a nuestro modo. Este es el resultado cuando tú no inviertes tiempo en Dios. Cuando tú inviertes más tiempo en otras cosas, empiezan a salir estos problemas. Tú tienes un Señor, pero dudas de Él. Tú tienes un Señor, pero cuando Él dice que hagas algo, no lo quieres hacer. Tú tienes un Señor, pero ¿sabes qué? Quieres que todo se haga a tu modo y como tú quieres y en tu tiempo. Tener un Señor, pero ese Señor que tú tienes no es Dios. Ese Señor que tú tienes se llama, di tu nombre, sí, eres tú. Y estás haciendo lo que tú quieres. Ahora queremos obtener paz, pero no invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestros pensamientos y todo lo que tengamos en Dios. Lo invertimos en otras cosas menos en Dios. Si esto no fuera suficiente, cuando nosotros enfrentamos el conflicto, la adversidad, la situación difícil, queremos que Dios haga conforme a lo que nosotros pedimos. Y no entendemos por qué estamos viviendo esa situación. Es normal que no entiendas la paz de Dios si no estás pasando tiempo con Él. Es más, si no has entendido lo que realmente es la paz de Dios. Has invertido más en otras cosas, pero no en entender la persona que es nuestro Señor Jesucristo. Y es como comienza nuestro primer punto. La paz de Dios proviene de Dios. Sí, la paz de Dios es algo que Dios nos da, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podemos alcanzar, no es algo que por más que nos esforcemos podremos obtenerlo, no, la paz de Dios es el resultado del Espíritu de Dios en tu vida, es un regalo que solamente Dios puede darte. Viene directamente de Dios, no es algo que puedas lograr o alcanzar. Conocer más la persona de Cristo en tu vida te permite a entender mejor la paz de Dios. Si tú conoces más a Dios, vas a poder entender más su paz. Si tú conoces más a Dios, vas a poder estar alineado con Él y experimentar su paz de Él, porque la paz viene directamente de Dios. La primera paz que recibimos es cuando somos reconciliados con Dios. Vivimos en pecado, somos pecadores y la causa del pecado nos separa de Dios y nos condena a vida eterna. Pero ¿sabes qué? Cristo vino, murió por todos esos pecados, por amor a ti y a mí, y ahorita nos reconcilió con Dios. Solamente tenemos que tener fe en Cristo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, y reconocer nuestros pecados, que estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios. Esa es la primera paz que Dios ofrece y para mí la más importante, porque Dios nos está dando la oportunidad de tener una conexión con Él, de reconciliarnos. Esta paz viene directamente de Dios, pero en el transcurso de nuestra vida aquí en el mundo también obtenemos otro tipo de paz. Y es la paz que nos da en situaciones tormentosas, en situaciones difíciles, cuando nosotros vivimos dolor, cuando nosotros sufrimos, cuando hay una situación que nos hace preocuparnos y creemos que a veces no tiene solución. Sí, durante esas situaciones difíciles y de conflicto, Dios también te da paz. Pero tenemos que hacer algo. Y es regocijarnos en Él, confiar en Él. Debemos vivir bajo la voluntad de Dios, someternos a su control, dejar que Él tome las riendas de nuestra vida, que Él nos gobierne, que Él sea el que nos diga y nos indique qué tenemos que hacer y hacerlo por amor a Él. Es
algo hermoso el poder dejar que Dios te guíe. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es así como se presenta en medio de cualquier circunstancia difícil la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Es solamente confiar en que Cristo tiene el control de tu vida. Y que todo lo que estás viviendo, no importa lo que estés viviendo, Dios puede cambiar esa situación. Y si así no lo hiciera, aún así, Él tiene en protección tu alma para vida eterna. Entonces la paz de Dios es confiar plenamente en Dios y su voluntad en tu vida. Y reconocer que Él tiene el suficiente poder para cambiar cualquier circunstancia. Pero aceptar cuál es su voluntad. Esto es la paz de Dios. Ahora, la paz del mundo es totalmente diferente a esto. La paz del mundo te va a ofrecer y te va a decir que necesitas no tener conflictos, no tener problemas, tener tranquilidad, sin ninguna situación difícil, y así vas a poder obtener la paz. Esta es la definición del mundo. ¿Y sabes qué? Es totalmente imposible poder tener una situación como le explica la paz del mundo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una situación con la cual vas a estar luchando. Tú, yo, todos en el mundo siempre tenemos situaciones con las cuales nos vamos a tener que enfrentar y pasar un proceso tal vez de dolor, de sufrimiento, de preocupación. La única diferencia es que el mundo te ofrece que su paz viene cuando no hay eso, y Dios te dice que su paz permanece en ti aún en medio de esa situación. ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, la paz de Dios es totalmente diferente. Te voy a leer lo que dice Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios se cumple. Gloria a Dios que se cumple. Imagínate que la palabra de Dios no se cumpla, entonces dependeríamos de la paz del mundo. Pero aquí Dios te dice, yo les he traído paz. Y en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo, no estás solo. Por encima de ese problema hay alguien más poderoso, hay alguien en el cual tú puedes confiar y tiene todo para ayudarte en esa situación. Y otro versículo que dice, que te puedo compartir, es el que dice: entonces, bajo la definición del paz del mundo, vamos a aclarar esto, tenemos un gravísimo problema, ¿no? El problema, un problemón, porque siempre vamos a tener situaciones difíciles. Pero bajo el término de Dios, dice, el mundo no conoce esta paz, la paz que no conoce a Cristo. Confiad en Jesús, porque el mundo quiere que vivas una paz a su modo. Quiere que pienses que la paz es bienestar, satisfacción, libertad. Pero Dios no dice eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No lo doy como el mundo lo da. Gloria a Dios. No es como el mundo te ofrece. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Wow! Dios nos libera de la paz que ofrece el mundo por su paz de Él. Entonces, tenemos un problema ahora, una pandemia mundial que nos está afectando. Y déjate de la pandemia, también viene tal vez desempleo, tal vez has sufrido la pérdida de algún familiar, tal vez la salud de algún amigo está comprometido, tal vez tienes un futuro incierto porque has perdido el trabajo, porque no sabes qué va a pasar con tus estudios, porque tu familia está pasando momentos difíciles, de difícil economía. Son momentos que tal vez pueden provocar en ti mucho dolor y conflicto. Pero ¿qué dice Dios? La paz os dejo, mi paz os doy. Y no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y volvemos a leer el otro versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por la paz que Dios
nos ofrece. ¿Sabes qué? Yo creo esto. Yo creo firmemente en la palabra de Dios. Que no importa las circunstancias que podamos pasar, Dios nos puede entregar su paz cuando confiamos en Él. Dios mismo es un Dios de paz. ¿En qué consiste la paz de Dios? Sí, no consiste en no vivir dolor, no consiste en no tener problemas, no consiste en no tener situaciones difíciles, no consiste en no tener adversidades y dificultades. No, la paz de Dios consiste en tener plena seguridad de que Dios está contigo y que Dios tiene el poder para cambiar esa situación que estás viviendo. Ahora, tú estás protegido eternamente por Él. Él tiene el control y el propósito para tu vida. Debes decir de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La paz de Dios es un regalo de Dios. Proviene directamente de Él y es para que todo aquel que en Él cree como su Señor y Salvador pueda experimentar esta paz. Solamente déjale el control total a Dios. ¿Dudas sobre el dolor? Sí. Tal vez tú me puedes decir: sí, Emanuel, es muy bonito lo que tú dices, pero tú no sabes qué es perder un familiar. Tú no sabes qué es pasar hambre. Tú no sabes qué es tener una inseguridad de desempleo, de no tener que comer, de tener problemas familiares, de que alguien te hiera, de que alguien te lastime, de que alguien te haga daño. Es muy fácil lo que tú dices, pero vivir esto es diferente. ¿Sabes qué? No lo sé. Tienes toda la razón. Yo no lo sé, porque no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Pero también sabes otra cosa: Dios sí lo sabe. Y esto es lo alentador de vivir bajo el cuidado de Dios. Que el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabe exactamente lo que tú estás viviendo y lo que tú estás pasando. Y no te va a dejar solo, nunca te va a abandonar y siempre va a estar en cuidado de ti. Porque eres su hijo amado. Porque te ama, que dio hasta su vida por ti. Y ese problema que estás viviendo, esa circunstancia que estás pasando, Dios lo conoce y también está dispuesto a pasar contigo ese problema sin soltarte, sin dejarte solo, y también, si Él lo desea, a solucionarlo bajo su voluntad. Solamente tienes que creer en que Él puede hacerlo. Cree en Dios, no estás solo. Ahora Isaías dice lo siguiente: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y esto es completamente comprensible. Todo aquel que no cree en Dios, todo aquel que no tiene una fe fundamentada en Cristo, Señor nuestro, comete pecado y le gusta estar en el pecado, o no hace la diferencia entre pecado. Todas las personas que no conocen a Dios o no le han dado a Dios el control de su vida, que Él more en su corazón y que Él gobierne su vida, entonces se dejan gobernar por ellos mismos. Y ellos mismos se gobiernan por el pecado. Y el pecado quita la paz de Dios. Así es, el pecado aleja la paz de Dios. Pecas, tal vez tú dices: mira, Emanuel, sí, pero yo no hago nada de eso. Yo he conocido a Cristo, yo conozco a Dios, le he entregado mi vida a Él. Yo voy a la iglesia, yo participo, yo soy miembro de una iglesia. Yo conozco de Dios. Sí, es hermoso que lo hagas, pero cuando hay una adversidad y una situación difícil y tú desconfías de Dios o desconfiamos de Dios, también estamos pecando. Cuando vemos el problema más grande que Dios, estamos desconfiando de Dios. Y eso también es pecado. Y la paz de Dios se va de nosotros. O tal vez no se va, sino que no la entendemos. Simplemente nos es difícil ver la paz de Dios, porque estamos dudando de su poder. Estamos dudando de que Él tiene el control y lo mejor para nosotros. Entonces, también tienes que conocer a Cristo, pero también tienes que confiar en Él. Nuestra primera frase, ¿se acuerdan lo que les dije?
Lo que somos es lo que determina cómo vamos a reaccionar ante las situaciones. Si tú eres un hijo de Dios, vas a reaccionar ante una situación difícil, ante un dolor, confiando en Dios y en la paz de Dios y sometiéndote a su voluntad. Pero si tú no tienes una relación con Dios, cuando venga una adversidad, una situación difícil, te vas a quejar, te vas a alejar de Dios y vas a buscar culpables y vas a señalar la situación y vas a señalar el problema y vas a señalar a las personas, pero nunca vas a inspeccionarte a ti mismo para saber si eres tú el que no está entendiendo que Dios está por encima de todo eso. Entonces, la nueva normalidad del cristiano. En la pandemia tenemos una nueva normalidad que nos dicen, cuando regresemos las cosas van a ser diferentes y le llaman la nueva normalidad. Déjame decirte que para un cristiano también hay una nueva normalidad, y esa nueva normalidad del cristiano que lo hemos visto en muchos y hemos podido experimentar, esta normalidad es vivir bajo un pecado y con el concepto de minimizar pecados en tu vida. Es un pecadito, no pasa nada si lo hago. No, para Dios es pecado, es abominable. La nueva normalidad cristiana dice, puedo pecar tantito. Adoptas el pecado como una forma normal de tu vida. No podemos adoptar el pecado, somos hijos de Dios. Dios no se relaciona con el pecado, y cuando tú pecas, estás creando un conflicto con Dios. Dios no se puede relacionar con el pecado. Tú no puedes vivir una vida de pecado si tienes a Cristo en tu vida. Pecado hasta de desconfiar en Dios ante las situaciones que vives. Deja que la sabiduría de Dios dirija tu vida. Deja que Él tome el control de tu vida. Sométete ante Él. Es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Ejemplos de confianza. Sí, confiar en Dios es lo que Él pide de nosotros. Si te encuentras con grupos que te dicen, no, puedes tener una vida sin problemas, sin adversidades, sin conflictos, son vaciladas. Dios no dijo eso. Dios dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero nos dijo que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Tu confianza no es en ti y en poder solucionar ese problema, o en ti y poder librar. No, tu confianza es en Él. El que ya venció al mundo y ya venció ese problema y ya venció esa circunstancia es Él, no nosotros. Nosotros solo tenemos que depositar nuestra confianza en Él. La paz es la presencia de Dios y no la ausencia de conflictos. ¿Sabías que la palabra paz está escrita 500 veces en la Biblia? Y cuando Dios vino en su resurrección, después de su muerte, se aparece a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Les mostró sus manos, les mostró su costado y luego les dijo, paz a vosotros otra vez. Y los mandó a que vayan a predicar el evangelio. ¿Y sabes qué pasó cuando fueron a predicar el evangelio? Sufrieron conflictos, dolores, muchos problemas. ¿Y por qué Dios les dijo, paz a vosotros? Y los mandó a eso. No entiendo, ¿cómo es que acaso hay conflicto en lo que dice Dios? No, porque la paz de Dios es la presencia de Él mismo, no es la ausencia de conflictos. Y cuando queremos vivir una vida sin conflictos y sin problemas, estamos mal, porque siempre va a haber una situación. Hoy es la pandemia, pero más adelante va a ser otra cosa que nos va a preocupar. Pero la paz de Dios es su presencia de Él en nuestra vida. La paz del mundo nos ofrece una vida sin conflictos, pero la paz de Dios nos dice, en medio de ese conflicto, yo tengo el control de tu vida. ¿Dónde manifiesta Dios más su fuerza de paz? En medio de esa necesidad que tienes, en medio de esa situación que tú tienes. Si estás viviendo y hoy le quieres entregar esa situación a Dios, confiar en Él y dejar que Él tome el control de tu vida, tú vas a experimentar la paz de Dios con mayor fuerza.
En medio de nuestras debilidades, Dios se perfecciona. En medio de nuestra necesidad, la paz de Dios se puede ver de una manera extraordinaria. Ahora, ejemplos de Pablo. ¿Cómo Pablo, en medio de la cárcel, del dolor, de circunstancias difíciles, comenzaba sus cartas con gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿Cómo esto es posible? Un hombre sufriendo puede decir y gozar de una paz. ¿Es que acaso Pablo estaba loco? Sí, estaba loco por Cristo. Y él entendía que su presencia de Cristo en su vida era lo que traía paz y era lo que le enseñaba a los demás. La paz viene en el fruto del Espíritu. ¿Has leído el versículo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Contra tales cosas no hay ley. Sí, la paz de Dios viene en el fruto de Dios. El Espíritu de Dios es lo que trae la paz en tu vida. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Si el fruto del Espíritu incluye la paz, entonces es algo que Dios te puede dar. Y si es algo que Dios te puede dar, es algo que tú le puedes pedir a Dios. Ahora, ¿estás dispuesto por encima de cualquier cosa someterte ante la voluntad de Dios? Porque si te sometes y dejas que el Espíritu de Dios more en ti y tome el control de tu vida, y ya no vivas tú, ya no decidas tú, sino Dios en tu vida, vas a obtener la paz de Dios. ¿Es muy difícil esto? Sí. Es muy difícil cuando amas más el mundo, cuando amas más tu vida y cuando amas más las cosas que haces. Es totalmente difícil. Pero cuando tú reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, como tu Rey, todo esto es fácil, porque Dios lo hace en tu vida. Lo único que tienes que hacer es recurrir a Él. Solamente Él te puede dar la paz viene de Él. ¿Puedes pedir paz y seguir pecando? No. Sabemos que el pecado es conflicto con Dios y el pecado te aleja de la paz de Dios. El pecado no te permite ver la paz de Dios. No puedes dar y minimizar el pecado. No puedes estar pidiendo paz y continuar con tu pecado. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida y decir, Señor, perdón por desconfiar de ti. Perdón por no creer en tu palabra. Perdón por no estar seguro que tú tienes el control. Ponte a cuentas con Dios para que puedas experimentar la paz de Dios. Dice la palabra de Dios, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Volvemos a lo mismo. ¿En qué vas a invertir tu tiempo? Invierte tu tiempo en Dios. No digo que no hagas esto, lo puedes hacer, pero que esto no supere a tu relación con Dios, porque luego no vas a poder entender la paz de Dios en medio de la tormenta, la paz de Dios en medio del conflicto. Jesucristo podía dormir en medio de una tormenta porque confiaba en Dios. Pablo podía dormir en una cárcel sufriendo porque confiaba en Dios. Daniel pudo dormir con leones porque confiaba en Dios, porque su relación con Dios era más importante y por encima de cualquier cosa. Entonces invierte tiempo en tu relación con Dios. Y cuando actúes mal, cuando actúes de una manera incorrecta, inspecciónate si tu relación con Dios está rota. Si estás pecando y ya normalizaste tu vida de cristiano, aceptando pecados en tu vida. Ahora, la paz de Dios, si quieres obtener la paz de Dios, sométete y haz lo que Él te pida. Sí, cree en Él y sus promesas, ámalo por sobre todas las cosas, dale y déjale el control de tu vida, ama a tu prójimo, perdona y aprende a pedir perdón también. Eres un hijo de Dios tiene la protección de su Padre, un hijo de Dios tiene a un Señor todopoderoso, a un Padre amoroso que está pendiente de Él y que nunca lo va a dejar, que nunca lo va a abandonar. Tú eres un hijo de Dios, actúa como un hijo de Dios y confía en tu Padre, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel.
Tú también confía en Dios y no te vas a arrepentir. Sométete a la voluntad de Dios. No se va a hacer como nosotros queramos, se va a hacer como Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque es lo perfecto en tu vida. El propósito y plan de Dios es lo mejor que te puede pasar. Entonces, si quieres experimentar la paz de Dios, haz lo que Él manda. Ama, perdona, alábale, sométete a Él. Dios dice que debes confiar en Él. Si quieres tener su paz, debes dejar el control de tu vida. Muchas veces queremos ver cosas sobrenaturales para experimentar la paz de Dios. Queremos ver cosas extraordinarias. ¿Sabes qué? Elías estaba en una cueva y vio un fuerte viento que rompía los montes y los árboles, pero Dios no estaba ahí. Y luego vio un terremoto terrible, pero Dios no estaba allí. Luego vio fuego, pero Dios no estaba ahí. Luego escuchó un silbido, un susurro delicado, y Dios estaba ahí. Porque Dios, antes de que vea su majestuoso poder, su poderío, Él quiere que primero veas y entiendas su paz en tu vida. No importa en dónde estés en este momento, no importa el lugar en donde estés, ahí puedes obtener la paz de Dios en tu vida. Si tú decides en este momento reconocer que has caminado mal, que no has dejado que Dios tome el control en tu vida, el susurro, el silbido de Dios puede darte esa paz. Allí desde donde tú estás puedes obtener la paz de Dios. Entonces, la paz de Dios proviene de Dios. La paz de Dios no es la ausencia de conflicto, sino es la presencia de Dios. La paz de Dios, si la quieres experimentar, debes hacer lo que Él manda. Dios los bendiga.